Hola para todos y todas. En este video hablaremos de las enfermedades degenerativas, las cuales implican un deterioro progresivo de las células nerviosas que derivan en signos y síntomas neurológicos. Entre las enfermedades degenerativas se encuentran los síndromes de demencia progresiva como el Alzheimer y los síndromes de demencia progresiva asociados con otras anormalidades neurológicas, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Pick, la demencia vascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad de cuerpos de Lewy, enfermedad de Wilson. Neurosífilis, enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, hidrocefalia normotensiva y la demencia en la encefalopatía por VIH. Las demencias son enfermedades neurológicas degenerativas que se asocian con la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, como el lenguaje, la memoria, la atención, el pensamiento, las habilidades espaciales y construccionales, y también las capacidades comportamentales. El neurólogo alemán Alois Alzheimer describió esta enfermedad en 1907. Suele iniciarse después de los 50 años y representa aproximadamente 60% de todas las demencias. Se cree que la enfermedad es hereditaria en un 80%. En el Alzheimer se presenta una pérdida significativa de las neuronas colinérgicas, particularmente en el núcleo basal de Meiner. Igualmente, una degeneración de células en la corteza cerebral y el hipocampo, con un aumento de las placas seniles, en las cuales se acumula una proteína que engloba y distorsiona los elementos de las neuronas. Las neuronas colinérgicas utilizan la acetilcolina como neurotransmisor químico, la cual se encuentra entre las uniones entre el nervio y el músculo estriado, haciendo posible la contracción de diferentes músculos. Por su parte, el núcleo basal de Meiner es un grupo de células nerviosas localizado en la sustancia innominada, que es un tejido localizado en la base del mesencéfalo. En la etapa amnésica se caracteriza por fallas en la memoria reciente con problemas para almacenar la información. También se presenta desorientación espacial, olvido de palabras, dificultades en el cálculo y cambios en el estado de ánimo, incluso depresión. En la etapa confusional hay un decremento de las funciones intelectuales, se agudiza la anomia, el lenguaje es parafásico, hay cambios en la comprensión, pero se conserva la capacidad de repetir. La amnesia se convierte en anterógrada grave y luego en retrógrada. Hay apraxia construccional y agnosia topográfica y espacial. En esta etapa, los pacientes pueden mostrar en pruebas de neuroimagen cambios atróficos leves, en especial del hipocampo y del lóbulo temporal, así como lentificación en el electroencefalograma. En la etapa demencial, el lenguaje se reduce a un semimutismo o mutismo, con tendencia a la ecolalia. La comprensión se limita a órdenes muy sencillas y puede haber descontrol de esfínteres. El paciente puede permanecer acostado en posición flexionada o rígida. Sus reflejos se vuelven patológicos, como la succión, la presión y el signo de Babinski, que es la extensión del dedo gordo del pie. Antes de hacer un diagnóstico de Alzheimer, primero deben descartarse otras alteraciones médicas y psiquiátricas. En el diagnóstico de demencia se deben hacer estudios cognitivos, pero también un estudio del comportamiento del paciente. Para ello se pueden utilizar entrevistas estructuradas usando la escala clínica de demencia o la escala de severidad de demencia. El diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer requiere del uso de otros procedimientos como las técnicas de neuroimagen estructural, la resonancia magnética o el TAC, para descartar otras lesiones como los tumores o de tipo vascular. Los subtipos de demencia tipo Alzheimer: el tipo clásico de DTA, la DTA benigna, la DTA con severo deterioro cognitivo vinculada a signos piramidales, la DTA con mioclonias tempranas y un deterioro cognitivo acelerado, y la DTA con deterioro progresivo del lenguaje y una relativa conservación de las otras funciones.
En cuanto al lenguaje, hay dificultades para encontrar las palabras, latencias largas para producir las palabras, se reduce el vocabulario expresivo, se olvidan las palabras de poco uso y luego las de uso común. Se altera también la comprensión de órdenes complejas, la escritura y el dictado. Una de las más tempranas es la anomia. En cuanto a la memoria, el paciente se olvida de hechos recientes. En principio, las alteraciones de la memoria se refieren a hechos almacenados con un código temporal y espacial, es decir, una memoria episódica, pero luego también se va comprometiendo la memoria semántica. A medida que la enfermedad avanza, esta carencia de memoria para nombres, caras, intenciones y objetos se convierte en una amnesia anterógrada con desorientación temporoespacial. Luego se presenta una amnesia retrógrada que se va haciendo cada vez mayor y el paciente solo recuerda los eventos sucedidos hace 20 o 30 años atrás. Debido a esta amnesia, el paciente vive en el pasado y confunde a las personas. Con respecto a las habilidades espaciales, hay dificultad para manejar las dimensiones espaciales. El paciente comienza a sentirse extraño en lugares conocidos, hasta ser completamente incapaz de reconocer barrios, calles y lugares. Esta agnosia topográfica presenta un gradiente temporal, pues hay una dificultad para identificar lugares recientemente conocidos. También hay apraxia construccional en la copia de figuras. En cuanto a los cambios comportamentales, el paciente no tiene evidencia o conciencia de la enfermedad que padece. En etapas muy tempranas puede expresar que está sufriendo cambios en su memoria y demostrar cierta angustia o depresión. Sin embargo, con el avance de la enfermedad se mostrará indiferente a esta e incluso tratará de justificar sus defectos. La causa de la degeneración neuronal en los pacientes con DTA es aún desconocida. Sin embargo, se presentan anormalidades intracelulares que se derivan de irregularidades en la proteína tau, que provoca alteraciones en el citoesqueleto de la célula, las cuales impiden el transporte normal de proteínas, generando la muerte neuronal. La pérdida de neuronas es sobre todo colinérgicas en el lóbulo temporal, luego se extiende a toda la corteza cerebral de asociación, al núcleo basal de Meynert y a la región medial del cerebro anterior. No hay un tratamiento conocido para los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, hace poco se usaron métodos de intervención farmacológica y de reentrenamiento que podrían retardar el deterioro cognitivo si se utilizan en etapas tempranas de la enfermedad. La rehabilitación cognitiva se fundamenta en que los pacientes con DTA pueden aprender nuevas contingencias comportamentales y adquirir nuevos aprendizajes, siempre y cuando se estimulen las memorias procedurales, es decir, de habilidades y hábitos. Una de las técnicas más utilizadas consiste en espaciar el recobro. Quiere decir que se procura incrementar el tiempo progresivamente entre la presentación de la información que se va a recordar y el recobro de la misma. Esta enfermedad se asocia con un defecto genético de carácter autosómico dominante y se caracteriza por la aparición de movimientos coreicos, es decir, involuntarios, incontrolados e impredecibles, y alteraciones de tipo demencial. Se presenta una degeneración de los núcleos basales, particularmente del núcleo caudado y de la corteza frontal. Aparentemente, el neurotransmisor más estrechamente asociado con esta enfermedad es el GABA, que actúa como inhibidor en el sistema nervioso central. Al comienzo de la enfermedad se advierten leves sacudidas involuntarias de las manos, los dedos, los hombros, los músculos de la cara, que pueden ser disimulados. El paciente los hace parte de una cadena de movimientos voluntarios. Estos movimientos involuntarios se van volviendo cada vez más abruptos, rápidos y repetitivos, comprometiendo un grupo mayor de músculos. Al mismo tiempo, algunos pacientes desarrollan cambios cognitivos y comportamentales, como un decremento en la capacidad de la atención, deterioro de la memoria, comportamientos depresivos, apáticos y en ocasiones paranoides. La duración de la enfermedad puede variar entre 13 y 16 años. El único tratamiento posible hasta el momento es de carácter preventivo y lo ofrece la consejería genética a fin de que los familiares directos de pacientes con esta enfermedad controlen su descendencia.
La demencia vascular o demencia por infartos múltiples se caracteriza por síndromes heterogéneos con alteraciones neuropsicológicas diferentes dependiendo de la región cerebral afectada y del tamaño de los vasos sanguíneos comprometidos. Los infartos repetidos corticales y subcorticales conducen a un deterioro cognitivo. La demencia vascular cortical, en esta predominan las alteraciones afásicas, amnésicas, la agnosia y la apraxia, mientras que en las formas subcorticales prevalecen la lentificación, el olvido y la depresión. La demencia conocida como estado vacunar se debe a infartos muy pequeños, subcorticales o diencefálicos. En el examen neurológico y neuropsicológico se encuentran signos focales, hemiparesia, afasia, etc. La labilidad emocional y una relativa conservación de la personalidad integran el cuadro clínico de la demencia vascular. En la demencia vascular el comienzo es súbito y el deterioro es escalonado y fluctuante. Los antecedentes de enfermedad vascular o hipertensión apuntan más hacia una demencia multiinfartos. El tratamiento de esta demencia procura controlar las causas del problema vascular para prevenir nuevos infartos. Es posible aplicar programas de rehabilitación orientados a reducir las secuelas focales neurológicas y neuropsicológicas consecuentes de los accidentes vasculares. En 1817, James Parkinson incluyó la tríada temblor, rigidez y bradicinesia en la enfermedad que lleva su nombre. En la enfermedad de Parkinson, el temblor es primordialmente en reposo y compromete a las manos, tobillos y cabeza. Al aumentar el tono muscular, se produce una rigidez que aparece en los músculos flexores. Esta rigidez le confiere al paciente una postura característica hacia adelante, con ligera flexión en las rodillas, el cuello y los hombros. Los problemas motores se manifiestan en una dificultad para iniciar los movimientos y una gran lentificación en estos. El control fino del movimiento está severamente alterado, así como la coordinación y la falta de mímica. La inexpresión facial, la bradicinesia y la rigidez dan la apariencia de debilidad y letargia. El habla pierde su entonación y su prosodia y aparece un lenguaje disártrico. En etapas avanzadas de la enfermedad, el paciente puede sufrir una demencia tipo subcortical, con defectos leves en la atención y en las funciones ejecutivas. La mayoría de estos pacientes presentan cuadros severos depresivos. Entre el 19 y 40% de los sujetos con enfermedad de Parkinson desarrollan demencia que lleva a una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, que entre otras funciones regulan el movimiento. No existe un tratamiento definitivo. Hay algunas terapias con antidepresivos que pueden retardar el progreso de la enfermedad. La neurosífilis constituye un ejemplo de demencia infecciosa como resultado de la invasión del sistema nervioso central por el virus Treponema pallidum. En la neurosífilis, los síntomas demenciales pueden aparecer 15 o 20 años después de que se adquiere la infección. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por cambios en la conducta como irritabilidad, desinhibición, apatía y descuido personal. En esta etapa el paciente puede ser diagnosticado como psicótico porque presenta ideas delirantes. Posteriormente aparecen alteraciones motoras, temblor facial y disartria. La demencia por neurosífilis puede tratarse con penicilina. Los síntomas se revierten por completo si el tratamiento se inicia a tiempo. Hidrocefalia se refiere al aumento en el tamaño de los ventrículos, ya sea como consecuencia de una obstrucción en el flujo de líquido cefalorraquídeo o como compensación de una atrofia cortical. En la hidrocefalia normotensa aparece una obstrucción que puede ser secundaria a un trauma, una infección o un tumor. Con la obstrucción aumenta la presión sobre los ventrículos laterales y estos se ensanchan para adaptarse a la nueva situación. El cuadro clínico se caracteriza por alteraciones en la marcha, incontinencia de esfínteres y deterioro cognitivo. El primer síntoma lo constituye la marcha apráxica, que se realiza en pequeños pasos y se conoce como marcha magnética, pues la persona no puede levantar los pies del piso como si estuviera adherida a él, solo por orden verbal del examinador.
El paciente también presenta bradisiquia, bradicinesia, alteraciones en la atención, dificultades en la orientación. El tratamiento quirúrgico consiste en colocar una válvula que permite descomprimir los ventrículos. La recuperación es notable y en algunos casos es prácticamente completa. A medida que la enfermedad progresa, se incrementa la bradicinesia y aparecen la ataxia, la hipertonia y la debilidad motora, para terminar en un cuadro de acinesia. Estos trastornos motores y cognitivos se acompañan de cambios comportamentales, como la apatía, el aislamiento social y decremento de la espontaneidad. En el estado subclínico aparecen signos neurológicos leves como reflejos anormales o lentificación motora sin pérdida de la fuerza o defectos en la marcha. No hay defectos cognitivos obvios y el sujeto se mantiene en actividades cotidianas y laborales. En el estadio 1 o leve se advierten signos neurológicos y neuropsicológicos. En el estado moderado, la persona puede trabajar y realizar por cuenta propia los quehaceres de la vida. En el estado severo, la mayoría de las funciones cognitivas están involucradas. Los defectos de la memoria son graves y la bradicinesia es notable. Ahí hay problemas de abstracción. Y en el estadio 4 ya es de carácter terminal y correspondería a un estado casi vegetativo, acompañado de mutismo, incontinencia y pocas respuestas al entorno. Entre los síntomas neuropatológicos se encuentran cambios subcorticales, en especial de la sustancia blanca, los núcleos basales y del tálamo, atrofia cortical y en particular de los lóbulos frontales. El tratamiento de la encefalopatía por VIH tiende a suprimir la actividad del virus y a maximizar la función intelectual remanente. Las infecciones oportunistas se tratan de manera independiente y siempre se debe minimizar el efecto tóxico de la medicación. La depresión agregada al deterioro cognitivo se debe tratar con antidepresivos. Caso clínico. Hombre de 55 años que acude a consulta tras cambios afectivos en relación con el fallecimiento de la madre, quien había pasado los últimos años internada en un hospital psiquiátrico, tras un proceso demenciativo en el que predominaban las alteraciones conductuales en forma de agresividad y alucinaciones. Indagando en otros antecedentes familiares, se señalaba que una hermana del paciente también había fallecido años atrás tras problemas de nervios y severos trastornos de movimiento que le imposibilitaban la marcha. El paciente mostraba en los últimos meses cambios en el estado de ánimo, estaba apático, con escaso interés en mantener sus tareas ocupacionales diarias, con tendencia al llanto y poca participación en reuniones familiares. En circunstancias emocionalmente adversas le apreciaban temblores e inquietud por todo el cuerpo. En el examen neuropsicológico y físico, el paciente presentó reducción en la fluidez y articulación del lenguaje, fallas en la orientación temporal y en el cálculo mental y movimientos coreicos en miembros superiores. En la resonancia magnética se apreciaba atrofia bilateral del núcleo caudado, es decir, que el paciente padecía un síndrome coreico-distónico asociado a alteraciones cognitivas y conductuales con existencia de antecedentes familiares. El diagnóstico es corea o enfermedad de Huntington.